Fe Podcast, episodio número 54. Mi nombre es Sujei y estaré contigo compartiendo un mensaje de fe y motivación para que descubras cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Sé que como madre, esposa, trabajadora vives muchos retos a diario. No estás sola. Estaré por aquí para apoyarte. Escucharás testimonios que te inspirarán a vivir esa vida que deseas en paz, gozo y propósito. Así que mujer, activa tu fe, comienza ahora. Este podcast llega a ti gracias a Sujei Beauty Project, donde encuentras productos veganos de maquillaje, cuidado de la piel y nutrición. Búscanos en nuestra página en Facebook, donde estamos como Sujei Beauty Project. Escríbenos para ayudarte con tu cuidado personal. Recuerda, ponte linda para ti. ¿Estás contemplando comenzar tu propio negocio? En Sam Accounting Services te podemos ayudar. Búscanos en Instagram, donde estamos como Mi Contadora Sujei. Hola, Sujei por aquí, espero que estés bien. Gracias por acompañarme aquí en tu podcast favorito. ¿Te ha pasado que hay momentos que las situaciones, las dificultades te quieren detener, pero en tu interior reconoces que en ese momento es que te tienes que parar firme en fe y continuar la buena batalla de la fe? Pero no es fácil, te sientes sin fuerzas para poder continuar. Pero si hoy necesitas recibir esas fuerzas para poder continuar en este campo de batalla que le llamamos vida, quédate por aquí. Como te comenté al inicio, hay momentos en la vida que nos quieren detener. Nuestro Dios es real y el plan y propósito que tiene contigo es claro, pero no faltarán las dificultades que te querrán detener. La carne, tú sabes, que en ocasiones se aflige y no te permite continuar. Pero gloria a Dios que contamos con su Espíritu Santo y su palabra, que tiene el poder de levantarnos con fuerzas nuevas. Si estás escuchando en tiempo real, estamos casi terminando el mes de febrero del 2026 y hoy es el primer episodio del 2026. Y aunque ya estaba por acabarse el mes de febrero, no quería que terminara el mes sin yo compartirte un mensaje. Y este mensaje hoy es una palabra poderosa, porque en este primer episodio de este nuevo año, te quiero compartir una palabra poderosa y varias enseñanzas para que recobres fuerzas y puedas continuar este año 2026 fortalecida en el Señor. No sé si te ha pasado como a mí, pero desde que terminó el 2025 y el comienzo del 2026 ha sido intenso. Muchas situaciones, tanto en lo personal, familiar, amistades, en fin, todo alrededor ha sido fuerte. Pero gloria a Dios por su palabra que siempre nos sustenta. Así que quiero comenzar hoy con la palabra que encontramos en el Salmo 121, 1, 2. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos que por más que las personas, inclusive tus seres queridos, te intentan ayudar, hay unas necesidades del alma que nadie más te puede ayudar. Es solo Dios que puede suplir lo que tu corazón y alma necesita. Y es ahí cuando clamamos a Dios y Él suple nuestra necesidad. Hoy te invito a que recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, cómo te ha librado, cómo te ha salvado, cómo te ha sustentado, hasta cómo te ha bendecido. Y cuando recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, nace una alabanza, porque puedes reconocer que el mismo Dios que obró en tu vida ayer es el mismo Dios que lo puede hacer hoy. No importa la dificultad, debes dar gracias a Dios y reconocer que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador, está atento a tus necesidades, está atento a tu oración. Y si Él tuvo el poder para hacer el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, inclusive te creó a ti y a mí, también tiene el poder de suplir cada una de tus necesidades por difícil que te parezca. Recuerda, Él es Dios, el creador. Así que para Dios todo es posible. Claro, tú sabes que es inevitable pensar y preguntarte, pero ¿por qué paso por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Jesús nos hace un llamado a confiar. Cuando busqué el significado bíblico de confiar en internet, decía, implica una dependencia absoluta, seguridad inquebrantable y obediencia a Dios por encima de la propia sabiduría, incluso
sin conocer el desenlace o en momentos de oscuridad. Es una fe activa que descansa en la fidelidad y el carácter de Dios, no solo en sus acciones. Debes seguir firme en tu fe, confiando en Dios, porque eres fiel. Yo sé que a veces se nos hace un poco difícil, ¿verdad? Cuando estamos en dificultad, pero recuerda que Dios es fiel y Él no te va a desamparar. Dice en el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué bella, ¿verdad? La palabra. Hoy tu dolor tal vez no te deja sentir, ¿verdad? Que Dios está sosteniendo tu mano, pero la palabra de Dios es verdad y escrito está, Jehová sostiene tu mano. Dios no te va a dejar donde te encuentras hoy, Dios te va a levantar. Tu dolor de hoy será sanado en el tiempo perfecto de Dios y Dios lo va a usar para su gloria. No lo dudes, ya verás. Lo que el enemigo quiso utilizar para destruirte, Dios lo va a transformar para bendecirte para su gloria. Hoy, en medio de tu dolor, claro que no lo puedes ver, pero todo pasará. Dios sanará, Dios te levantará y no vas a reconocer la mujer que serás en las manos de Dios. Recuerda que escrito está en Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no me cansaré de repetirlo. Es algo que me digo siempre en medio de las dificultades. Mi Dios, todo obra para mi bien, todo obra para mi bien. Siempre trato de mantenerme así enfocada y dándole el protagonismo a Dios en todo en mi vida. Porque aunque vengan ataques del enemigo, como los que vivió Job, ¿te acuerdas? La historia de Job, que el enemigo le quitó a Job todos sus bienes, sus hijos, aún le tocó con enfermedad. Vemos en la historia de Job que todo lo que hizo el enemigo fue con la autorización de Dios. Y luego de todo ese duro proceso que Job vivió, pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la pérdida, Job pudo ver a Dios. En la palabra vemos cómo el mismo Dios describe a Job como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Sin embargo, él pudo expresar luego de todo lo vivido, ahora mis ojos te ven. Quiere decir que Job, en medio de su dificultad, conoció verdaderamente a Dios. Así que si Dios lo hizo con Job, también lo puede hacer contigo y conmigo. Aprovecho y te quiero relatar algo que viví reciente, donde tuve una enseñanza a través de esta misma historia de Job. Ya casi terminando el año pasado, en diciembre del 2025, viví una dificultad de salud de mi nena, que estuvo hospitalizada, y todo lo que ocurrió fue inesperado. Y una mañana, luego que todo había pasado, que ya estábamos en casa, le preguntaba a Dios, ¿cómo había sido posible que todo eso pasó? Yo a diario siempre tengo mi tiempo devocional, me mantengo en oración, en conexión con mi Dios, y no vi venir esa situación porque no recibí ninguna alerta del Espíritu Santo. Tú sabes, yo me preguntaba, me hacía esas preguntas. Y te aclaro, hacía estas preguntas no cuestionándole a Dios, sino más bien para comprender lo que había sucedido, porque reconozco que todo tiene propósito. Y te digo que la respuesta fue inmediata. Fue impresionante. Yo me quedé con la boca abierta, literal. Vino a mi mente la siguiente frase: la historia de Job. A Job tampoco se le dio ninguna explicación. Ay, Dios mío. Y dije eso, ay, Dios mío. A Job simplemente le pasaron todas esas dificultades y en todo ese proceso él aprendió mucho y reconoció a Dios y dijo, ahora mis ojos te ven. Con todo lo que Job vivió, tuvo ese encuentro con Dios, conoció más profundo a Dios y luego de todo ese proceso, Dios le multiplicó a Job todo. Al final recibió una gran bendición y en todas las dificultades de Job nunca tuvo una explicación. Job nunca supo que fue el enemigo que quiso probar al siervo de Dios su fidelidad, su fe, de ese cuidado que Dios tenía de él. Esa fue mi gran enseñanza. Dios es Dios y Él no tiene que revelar todo. Dios no tiene que darnos explicación. Dios es soberano. Él es nuestro creador, sabe lo que hace. Él tiene control de todo. Él es Dios. No somos quien, ¿verdad?, para cuestionar. Simplemente tenemos que confiar y dar gracias. De todas formas, tú sabes, yo reconocí en todo mi proceso
que Dios estuvo en control con sus ángeles, cuidándonos a través de buenas enfermeras atentas, doctores ocupándose, ¿verdad? Con prontitud en la situación, Milena recuperándose bien, que en todo, tú sabes, yo vi la mano de Dios obrando a nuestro favor. En mi humanidad, claro, no pude evitar hacerme preguntas, pero como he mencionado en otras ocasiones, no pregunto por qué, en realidad pregunto el para qué, porque reconozco que todo tiene propósito. Por ejemplo, hoy yo te puedo compartir esa enseñanza que tuve, ¿ok? Y amén, amén. Bueno, hoy yo te invito a dejar de ser tú el protagonista de tu historia. Vas a ser el personaje secundario y deja que Dios sea el protagonista de tu vida. En cada situación adversa, en cada dificultad, deja que Dios sea el protagonista y dile a Dios, mi Dios, si tú estás permitiendo esto en mi vida, es porque algo vas a obrar, algo voy a aprender. Esto forma parte de mi proceso, de mi propósito. Ver siempre las situaciones a través del lente de la fe, a través de los ojos de Dios, porque nuestro Dios, que es el creador, un Dios perfecto, sabe los por qué y para qué de todo. Tú decides cómo actuar, cómo reaccionar. Yo te recomiendo que decidas por la fe, confiar en Dios. Aunque no entiendas lo que tus ojos ven, aunque no entiendas lo que estás viviendo, confiar en fe, dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún con lágrimas, puedes derramar tu corazón y decirle a Dios, no entiendo, pero confío en ti. En tu tiempo perfecto entenderé y veré tu propósito cumplirse para tu gloria. Hoy podemos ver otro ejemplo y recordar la historia de José. No sé si la recuerdas, te voy a dar un breve resumen y en la descripción te voy a compartir los versículos donde se relata la historia completa para que luego la puedas leer con calma. ¿Está bien? A modo de resumen te cuento que José era el hijo de Jacob y en su juventud se le había revelado en sueño que él iba a tener una posición de autoridad y poder donde aún sus hermanos, inclusive su padre, se iban a rendir ante él. Sin embargo, por muchos años lo que él estuvo viviendo en su vida fueron situaciones contrarias a lo esperado. Los hermanos quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo, fue acusado falsamente y estuvo hasta preso. Su vida estaba bien lejos de su sueño revelado, de su propósito esperado. Pero hay un punto importante. Aunque estaba viviendo una vida contraria a lo esperado en donde quiera que estuvo, aún en dificultad se destacó e hizo uso de sus talentos y de sus capacidades. Él no dejó que la situación contraria lo apagara, al contrario, fue luz. Siendo esclavo, se convirtió como en mayordomo de la casa en la que trabajaba y aún en la cárcel se destacó y ayudaba. Tuvo como una posición de liderazgo. Incluso en la cárcel hizo uso de sus dones, de revelar sueños y ayudó a varios de los presos. Y lo hermoso de esta historia de José, que sus acciones en medio de la dificultad fue lo que le llevó a alcanzar el cumplimiento de su propósito en el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque a uno de los presos que él le reveló el significado de su sueño, ese mismo preso tiempo después recordó lo que él hizo por él y cuando supo que el faraón necesitaba la revelación de un sueño, le mencionó a José y ya te puedes imaginar, sí, José reveló el significado del sueño y Faraón le dio una posición de poder y finalmente José llegó a cumplir su sueño, su propósito se cumplió y logró salvar a su familia. Con esta historia podemos ver lo importante del papel que decides vivir en tu historia. Porque es claro, en ocasiones vivimos tan duros momentos que es muy fácil paralizarnos y no querer hacer nada. Y ojo con esto, no te estoy diciendo que no tomes tu tiempo, ese tiempo de desahogarte. Claro que sí, tenemos tiempo para todo. Claro que debemos de expresar nuestros sentimientos, expresar nuestro dolor, llorar si tenemos que llorar, pero el punto es no quedarnos en esa tristeza. Tenemos que levantarnos en fe, dando el protagonismo a Dios y decir, heme aquí, ¿qué puedo hacer? Y en el tiempo perfecto de Dios, obrará a tu favor. Por ejemplo, en esta historia de José, dime tú si él no tenía todo el derecho de estar triste, frustrado. Imagínate ser esclavo, estar en la cárcel siendo inocente. Sé que en nuestra humanidad lo menos que hubiéramos querido es hacer algo de valor, pero él lo hizo. Usó sus dones, sus talentos, sus capacidades. Todos esos momentos difíciles fueron un proceso, lo fueron puliendo, le dieron las herramientas necesarias para alcanzar cumplir su propósito. Mientras estás en tu proceso, no te enfoques en ti, enfócate en ayudar a otros de acuerdo a tus capacidades, a lo que Dios ha depositado en ti. Y sí,
Me puedes decir su hey, pero si yo necesito ayuda, ¿cómo quieres que ayude a otros? Pues te digo una cosa, porque mientras ayudas a otros, te olvidas de tus problemas, de tus preocupaciones, te sientes útil y sabes una cosa, mientras tú te encargas de ayudar a otros, Dios se va a encargar de ayudarte a ti. Así como Él te usa para bendecir una vida, Él utilizará a otra persona para bendecirte a ti. Inclusive, te puede pasar como a José, que de las mismas personas que ayudas en el tiempo perfecto de Dios, recibirás fruto, recibirás tu ayuda. Tú y yo hoy podemos usar como ejemplo a José y en medio de nuestra dificultad decirle a Dios, ¿qué hago? Dirígeme, porque reconozco que si estoy pasando por este duro proceso, no es casualidad, tiene propósito. Yo sé, y yo sé que vas a decir como a veces yo he pensado, yo sola no puedo, pero contigo, mi Dios, sí puedo. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Hace poco esa palabra la viví. Te voy a testificar aquí rapidito otro momento que viví con la situación de mi nena, que vi la respuesta de Dios rápido. Ese momento cuando en mi humanidad no tenía ya fuerzas y reconocí que solo Dios era el que me podía ayudar. Con la situación de salud de mi nena, tenía que buscar un especialista que lo necesitaba rápido. Y llamaba y ninguno quería atender a mi nena, o por la edad, o porque no aceptaban pacientes nuevos, o no aceptaban el plan, o las citas eran para meses y mi hija necesitaba la cita ya, no podíamos esperar más. Te podrás imaginar mi frustración y mi desespero. Y recuerdo, fue un lunes, que me dije, ¿sabes qué? Me voy a tirar a la calle, oficina por oficina, hasta que alguien atienda a mi hija. Pero antes dije, voy a orar a mi Dios para que tú, mi Dios, sea abriendo puertas, tocando corazones. Y así fue, que hice un clamor a mi Dios, reconociendo que con mis fuerzas no había logrado nada, pero confiaba en Él, que con Él lo iba a lograr. Cuando terminé de hacer mi oración, mi clamor, me voy para la cocina para hacer el desayuno antes de salir y me doy cuenta que tengo un mensaje en mi celular. Cuando veo el mensaje era de mi ahijada. Me había enviado el contacto de su doctora. Recibí ese mensaje así de la nada porque yo no había hablado con ella, pero Dios se había encargado del asunto. Y yo dije, ay, mi Dios, esto tiene que ser una respuesta tuya. Y rápido llamé a la oficina de la doctora. No me respondieron porque era muy temprano, pero luego me llamaron. No le expliqué nada, simplemente le hice dos preguntas. Le pregunté que se atendían jóvenes de 13 años y me dice que sí. Y mi próxima pregunta, ¿tienes cita para pronto? Y me dice, sí, tengo cita para este jueves. Ya te podrás imaginar, yo estaba con los ojos llenos de lágrimas y cuando tuve que dar el nombre de mi nena lo hice con mi voz quebrantada porque reconocía que era obra de Dios. Colgué la llamada y comencé a darle gracias a Dios que obró a nuestro favor y lloraba dándole gracias a Dios porque tal y como dice la palabra, clamé a Él, se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me respondió. Gloria, gloria a Dios. Por eso le puse ese nombre a este mensaje porque nuestro Dios es real y Dios te escucha y te ve y te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Escuchaste bien? No algunas veces, sino que Dios siempre te ayudará, siempre te sustentará, no tienes que temer por nada. Mientras preparaba este mensaje, justamente la aplicación de la Biblia trataba de este tema de hoy. Y como siempre digo, no hay casualidades, sino propósitos de Dios, así que te voy a compartir parte de esa reflexión. Decía, la fe nos permite aferrarnos a la esperanza de que el sufrimiento no es el final de nuestra historia, porque sabemos que Dios obra dentro de nuestras situaciones difíciles y podemos tener paciencia y perseverancia para que Dios complete su obra. Mientras esperamos en Dios, nos convertimos en personas que se parecen más a Jesús y nuestra confianza en Dios se hace más fuerte. Esto aumenta la esperanza dentro de nosotros. No es fácil cuando ves sufrimiento tener esperanza, pero a medida que confiamos en Dios, somos fortalecidos para continuar perseverando. Dios nos ha mostrado a través del Espíritu Santo que nos ama. Él sufrió y se entregó por nosotros para que pudiéramos tener una relación con Él. Cuando perseverar se vuelva difícil, aférrate a esta verdad, a esta verdad. Dios lo ha dado todo por ti y nunca te dejará a tu lado. Esta palabra bella, bella. Debemos siempre recordar que Dios lo dio todo por ti y por mí. Este episodio
Está largo, pero es que durante este mes de febrero recibí mucha palabra y te las quiero seguir compartiendo para que así como yo me he llenado de la palabra de Dios y he sido fortalecida, pues tú también lo puedas hacer. Escucha lo que encontramos en Santiago 1, 2, 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en Tesalonicense dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me preguntaba, Dios mío, ¿cómo es posible que en medio de mi prueba pueda sentir gozo y dar gracias? La respuesta que recibí es que es posible, porque tu gozo y mi gozo no depende de las circunstancias, no depende de los sentimientos, depende de la fe en el Dios que me ve. El Dios que me ha enseñado a través de su palabra que todo obra para mi bien, que no importando lo que mis ojos vean o mi carne sienta, debo confiar que Dios todo lo transformará a mi favor. Sí, sé lo que puedes pensar. Se escucha tan fácil, se dice tan fácil, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo gozar y dar gracias en mi momento difícil? Yo también me he hecho esa misma pregunta. Te puedo dar una sola respuesta. Esto es cuestión de fe. Tienes que hacerlo en fe. Tomar la decisión de hacerlo en fe, de dar gracias, aunque no te lo creas, aunque no lo sientas, aún con lágrimas. Continúa actuando en fe. Trata de recordar los buenos momentos, las promesas de Dios y comienza a dar gracias a Dios. Y Dios, con el poder de su Espíritu Santo, hará la obra en ti y poco a poco te fortalecerá. Ya verás. ¿Y sabes lo que Dios me trajo a memoria? A Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús se fue a orar al Getsemaní antes de ser entregado para la crucifixión? Lo puedes encontrar en los libros de Mateo, Marcos y Mateo. Dice así. Te voy a compartir el de Mateo. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice la palabra que Jesús hizo esta misma oración una segunda vez y una tercera vez y aceptó la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice en Lucas 22, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí podemos ver cómo Jesús en su humanidad vivió ese sufrimiento, ese dolor, ese no querer vivir lo que estaba pasando. Sin embargo, a pesar de la tristeza que estaba sintiendo en su alma, oraba a Dios y aceptó su voluntad. Y lo hermoso de este relato, Dios no cambió los planes. Jesús tenía que vivir ese duro momento por amor a ti y a mí, para nuestra salvación. Pero qué hermoso ver que en medio de su dolor, Dios envió un ángel para fortalecerlo. Jesús siempre será nuestro ejemplo a seguir. Así que no dejes de orar, no dejes de confiar que en el momento perfecto Dios enviará un ángel y te fortalecerá. Y su Espíritu Santo te llenará de su presencia y aún en medio de tu dificultad podrás sentir el gozo y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te puedo dar testimonio de estas palabras porque las he vivido, es real. Para Dios todo es posible. Por último, te invito a que a tu dificultad, a tu duro proceso, le des propósito. Por un momento deja a un lado el dolor y trata de estar atenta a lo que estás viviendo, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios habla a tu corazón. Podrás escuchar la voz de Dios porque, como siempre te digo, es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad y es Él que tiene el poder de poner en tu corazón lo que tienes que hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi caso, cuando viví la partida inesperada de mi papá, yo decidí que la muerte de mi papá iba a tener un propósito. Con esa partida inesperada, me hice consciente de que no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida y el tiempo que me quedara lo iba a vivir para mi hija, para mi familia, para las cosas de Dios, para lo que verdaderamente es importante. Y segundo, que donde mi papá estaba, yo también quería estar. Y para llegar a ese lugar, claro está, hay un solo camino y es Jesús. Y decidí que le iba a dejar saber a las más personas posibles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Yo te digo que yo tomé esa decisión porque sí, fue una decisión, yo pude haber decidido no hacer nada, pero no me atribuyo nada en mi humanidad, sino como siempre te digo, y no me cansaré de repetirlo, es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Le doy toda la gloria a Dios y agradecida por la obra, ¿verdad? La transformación que hizo en mí,
Él abrió nuevos caminos, me hizo recordar mis dones y talentos y los pude comenzar a utilizar para su gloria. Me dio valentía, me dio propósito y la obra que Dios hizo y hace en mí, la puede hacer también en ti. Quiero recordarte algo importante. Aunque nuestra vida es pasajera, que la podamos vivir con propósito. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, para ir finalizando, te quiero compartir una última porción de la palabra que encontramos en el libro de Job que me impactó y te lo quiero compartir. Fue la reacción de Job cuando se enteró que había perdido todo su ganado, sus posesiones y hasta sus hijos. Lo encontramos en Job, en el primer capítulo, 20-22, dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Escuchaste cómo en medio del dolor de perderlo todo, Job aceptó la voluntad de Dios y adoró a Dios? No quiere decir esto que sea fácil, pero es lo mejor que tú y yo podemos hacer, rendirte a quien realmente te puede ayudar en medio de la dificultad, en medio de tu dolor, rendirte y adorar al Dios que tiene el poder para hacer lo que tenga que hacer para sostenerte. Recuerda que tu Dios, el que sostiene la tierra, te sostiene a ti. Esa palabra la aprendí hace poquito y me encanta y hazla tuya también, nunca lo olvides. Dios te sostiene. Bueno, ya tengo que terminar este mensaje porque mira que ha salido largo, pero ¿qué tal si hoy lo terminamos diferente? Vamos a terminarlo con una oración, ¿está bien? Vamos a orar aquí un ratito. Mi Dios, hoy me uno en oración a cada mujer que me escucha, que en su mente dice, no entiendo esto que está pasando, pero sí creo en ti, el Dios que me ve, el Dios creador del cielo y la tierra, Jehová de los ejércitos que no ha perdido una batalla. Creo en ti, el Dios que multiplica, que sana a los enfermos, que levanta a los muertos. No importa lo que mis ojos vean, sigo creyendo en el Dios real que me escucha y me ve, que restaura, que me promete que un día lo podré ver cara a cara y obtendré una vida eterna junto a Él. Nada en esta vida se puede comparar con ese fruto que me espera. Mi Dios, como Job, hoy te adoramos y te pido que en medio de la dificultad, en medio del dolor, seas tú fortaleciendo y guardes nuestro corazón. Aunque la dificultad nos ha querido detener, reconocemos que este no es el final de nuestra historia. Habrá una transformación y como a Job, después de esto, habrá una nueva historia que contar y una nueva historia que testificar y será de bendición para muchos, para tu gloria, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, mi Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad, que nos fortalece. Gracias por cada mujer, mi Dios, que nos escucha. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que tú de manera sobrenatural, así como tú me has dicho, Señor, que yo recibo ese fuego que quema todo, que ese fuego de tu presencia. Yo te pido en esta hora, Señor, que a través de este audio, cada mujer que me escucha reciba ese fuego del Espíritu Santo, Señor, y tú hagas la obra que necesita en estos momentos en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Creemos que tú eres un Dios real y todo lo puedes, Señor. Nosotros hacemos nuestra parte posible, pero tú, mi Dios, harás el milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, ya finalizamos por hoy. Si estás escuchando en tiempo real, te espero aquí con el favor de Dios en el mes de marzo. Si hay algún tema que quisieras que hable por aquí contigo, o quieres que te comparta algunos de los versículos de las palabras que te mencioné, o necesitas oración, escríbeme por Instagram. Allí me encuentras como @suheialicea. Si prefieres, me puedes escribir por email a suheibeautyproject@gmail.com. Muchas gracias por haber estado aquí este ratito conmigo. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Suhey Alicea. En las notas del episodio te dejo los enlaces de mis redes y mi email. Si estás escuchando en Spotify o YouTube, déjame saber qué te parece este episodio en los comentarios y no olvides compartir el episodio a un amigo, ¿ok? Y recuerda, una fe activa te acerca a Dios y a su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te deseo que tengas una linda semana. Gracias por estar aquí. Bye, cuídate.